¿Cómo la emergencia por el COVID-19 se relaciona con el medio ambiente? ¿Cuál podría ser el impacto de la contaminación atmosférica en el aumento de los contagios? Para hablar del tema nos acompaña Marcelo Mena, ex ministro del Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica de Valparaíso. Marcelo, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Andrés. Lo primero, preguntarte un poco, estábamos revisando más temprano imágenes de Venecia donde estábamos viendo una medusa. En los otros días también se mostraron otras situaciones de Venecia. Santiago, por lo menos, el aire que se ve más limpio desde la altura. ¿Es lo poco bueno que nos está dejando esta situación del coronavirus? Sí, evidentemente a nadie le gusta que se frene la actividad económica y el impacto que está causando con millones de personas que han perdido el empleo a nivel global. Y además también evidentemente el efecto del coronavirus en cuanto a mortalidad. Sin embargo, cuando tú miras las imágenes de China, las medidas de paralización, la Universidad de Stanford estimaron que eran en torno a 75.000 casos de mortalidad prematura que se evitarían, que van muy por sobre los efectos del COVID que tuvo China en particular. Y así también en Estados Unidos ha habido una baja importante, en Europa también, en India la reducción de contaminación ha sido tremenda, a tal punto que en zonas que no habían visto los Himalayas en décadas la pudieron ver. Entonces hay cosas positivas. En Santiago la reducción de contaminación por automóviles, los óxidos de nitrógeno han bajado en un 65% en valores observados con respecto a años anteriores. Entonces hay una huella positiva en reducción de contaminación y eso también ha significado una reducción de las enfermedades respiratorias asociadas a la contaminación. Pero Marcelo, a ver, Chile comprometió la semana pasada o antepasada, conversamos con la ministra Carola Schmidt, los compromisos para reducir la emisión de contaminantes en nuestro país. Hay un compromiso más robusto de parte del gobierno. Ya por otras razones se había desplazado el tema de la COP25, ya fue retrasada la COP26, que era en Glasgow, en Escocia. ¿Cómo se puede conjugar el cuidado del medio ambiente, Marcelo, que siempre es lo primero, obviamente, con una economía que va a necesitar crecer como nunca? ¿Cómo vamos a conjugar? Y justamente cuando antes de esta discusión estaba el tema del medio ambiente en primer lugar prácticamente. ¿Cómo conjugamos esa reactivación económica que es necesaria con una crisis a nivel mundial con el cuidado del medio ambiente? Sí, hace tiempo ya estamos en una etapa de falso dilema, en el sentido de que mayor acción por la protección del medio ambiente ha significado mayor inversión. En el periodo de los últimos 5 años, la inversión en energía renovable ha crecido en forma exponencial. Eso ha traído también acceso a costos energéticos más baratos a las empresas que han suscrito contratos con las empresas renovables. Entonces, ha habido una explosión de inversión. Cuando Chile se compromete ante la ONU y de alguna forma enmienda el problema de la COP25 en cuanto a sus expectativas no cumplidas, con un compromiso climático ambicioso lanzado junto con la jefa de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa, con la ministra Schmidt, enmienda el rumbo y muestra que hay un compromiso a pesar de lo que se ve por delante. ¿Por qué? Porque Chile, cuando quiere acceder a capital de financiamiento, ahora en este caso de la reactivación va a ser de nuevo necesario, pudo acceder a tasas de interés que no había logrado desde la recuperación de la democracia, cuando emitía bonos verdes, comprometiendo que la inversión se iba a hacer en cierta cantidad de inversiones de carácter verde. Cuando el Banco Mundial, donde pertenecí hasta marzo pasado, hizo un estudio viendo qué significaba para el crecimiento del país el compromiso de descarbonización de Chile, logró y encontró que el crecimiento que lograría sería 4% más al año 2050. Es decir, y además también, mientras más demoremos la descarbonización, más postergamos este crecimiento potencial. Entonces, un país que no tiene recursos fósiles propios tiene la capacidad de poder hacer este tipo de transformación. No es el caso, por ejemplo, de países como Venezuela, que fruto de la exposición a sus ingresos con respecto al precio del petróleo, se queda completamente vulnerable cuando bajan los consumos de combustibles fósiles y como ocurrió recientemente por la crisis del COVID. Pero no sería extraño, lo hemos visto en las últimas semanas respecto, por ejemplo, a esta a mi juicio, falsa disyuntiva entre la salud y la economía. Hemos visto argumentos, lo hemos escuchado la semana pasada, argumentos tan impresentables como que prácticamente hay que arriesgar vidas con tal de salvar la economía. Un equilibrio bien particular que se pone arriba de la mesa. Pero seguramente a futuro van a decir algunos, a ver, por lo menos de aquí a 2 años más, mientras la economía esté en picada este año y venga la recuperación, olvidémonos un ratito del medio ambiente y privilegiemos la economía, el crecimiento económico, por ejemplo, por un tema de
por lo menos para que la gente no pase hambre, derechamente. Sí, ¿Cómo ves esa discusión? sí. ¿Es un falso dilema o se va a establecer? Está basado en la absoluta ignorancia, en el sentido de que la OECD, donde yo fui 4 años seguidos a reportar los avances de Chile, hacían estudios donde mostraban de que las normas exigentes no tenían ningún impacto al crecimiento. Y en el caso de los compromisos climáticos que ha asumido Chile, el 2009 con Analía Uriarte, el año 2015 con el ministro Badenier y el año 2020 con la ministra Schmidt, todos y cada uno de esos compromisos climáticos brindaban más crecimiento. Y quienes no han reparado con el error que ellos incurrieron al plantear que Chile solamente podía llevar a cabo energía hidroeléctrica como Hidroicén, grandes termoeléctricas como Castilla, cosas que quedaron atrás, no han reparado de que su error le estaba cerrando tácitamente las puertas a la energía renovable, que sí han dado respuesta a las soluciones de inversión, han generado empleo en Chile y por tanto hay que seguir apostando a lo que son nuestros recursos. Los recursos importados del carbón, del petróleo, del gas, no son el futuro del país. El futuro de Chile tiene que ver con la generación eléctrica solar fotovoltaica, expandir esos grandes bajos costos a el transporte a través de la electromovilidad, partiendo por el transporte público. Y ahora, dentro de los pilares de descontaminación que plantea el mismo gobierno, tiene que ver con el hidrógeno verde. El próximo viernes el ministro Llobet va a estar en un foro internacional conversando sobre cómo Chile está apostando al hidrógeno verde, porque es tanta nuestra energía renovable que tenemos que transformarlo en combustibles para poder almacenarlo, porque de lo contrario no vamos a ser capaces de aprovecharlo. Entonces, son buenas noticias que nos dicen que hoy día cualquier paquete de reactivación económica que no considere centralmente la descarbonización hacia mediados de siglo, realmente está desalineado con los compromisos que hemos establecido frente a la ONU y por los cuales ha sido aplaudido el país. Marcelo, si planteamos esta discusión más en el día a día, en el cotidiano, en la decisión de un consumidor, en su compra, por ejemplo, tú estabas haciendo un llamado, de alguna forma te escuchaba una entrevista hace algunos días en Radio Futuro, tú decías, hay que repensar, por ejemplo, el consumo de carne. ¿En qué consiste esto? Un ítem, un alimento que es muy apetecido, no solamente en Chile, en buena parte del mundo. ¿Qué es esto de repensar el consumo de carne y por qué? Sí, bueno, básicamente la energía eléctrica va a ser limpia, el transporte va a ser limpio y después entonces lo que va a quedar para llegar a ser cero emisiones netas tiene que ver con nuestra relación con la agricultura, donde las emisiones de metano son muy altas. Países como Uruguay, como Nueva Zelanda, tienen grandes emisiones de metano fruto de la producción animal. Pero por otro lado, también a nivel global, hay una cuestión que nos está diciendo la naturaleza, que el 96% de todos los animales mamíferos terrestres del mundo o son seres humanos o son vacas, cerdos y ovejas. Es una cifra, yo cuando la vi casi me morí, porque en el fondo es una brutalidad, en el sentido que solamente hay 4% de animales que son salvajes. Hemos transformado el planeta en forma brutal. Hoy día un tercio de nuestra terreno se aplica para agricultura, pero eso se hizo para bajar la malnutrición. Hoy día hay 12% de personas que no se nutren lo suficiente, un 13% de la población adulta es obesa, un 39% tiene sobrepeso. Entonces hoy día solamente un tercio del planeta entero o no está gordo o no está malnutrido. Y realmente eso nos dice que lo que hemos estado haciendo con respecto a la alimentación no ha sido eficiente, en el sentido de que si todos también se le ocurre comer carne, esto no va a dar abasto el terreno que requerimos para poder satisfacer eso. Entonces, el tema es que hemos triplicado el consumo de carne per cápita. Eso no, entonces, hace 20 años, 30 años, no comíamos tanta alimentación de proteína. No estoy diciendo que no comamos carne, ¿ya? Eso está claro. Uno puede y necesita, pero tiene que hacerlo con respeto, sabiendo de que impacto de consumo de agua es tremendo, las emisiones de CO2, y también incluso esto aporta a la contaminación atmosférica, porque hay cerca de un 11% de la contaminación atmosférica de una ciudad como Santiago que se debe a la producción de cerdos y de gallinas. Pero, por ejemplo, Marcelo, perdón que te interrumpa, yo recuerdo hace algunos meses cuando estaba la polémica de la deforestación en el Amazonas, que justamente se deforestaba el pulmón del planeta, con el fin de tener las hectáreas necesarias de pasto para alimentar animales. O sea, no solamente la sanidad un poco del ser humano, el tema de la obesidad, sino que también cuidar el medio ambiente, el pulmón del planeta que se le estaba llevando prácticamente a crear hectáreas y hectáreas de ganado.
hectáreas de ganado y también deforestación para alimentar ese ganado, porque más de un tercio del grano que se consume a nivel global va a alimentar animales. Entonces, en el fondo, eso es una forma súper ineficiente de generar proteína, porque estamos hablando de 3, 4 kilos de grano por kilo de carne producida. Estamos hablando que cada kilo de carne genera emisión equivalente a 80, 90 kilómetros en automóvil. Entonces, al final, te encuentras con que son cifras bien brutales comparado con lo que uno hace. Entonces, en la paradoja que hace tiempo se plantea en el mundo ambiental, el ciclista carnívoro contamina lo mismo que un vegetariano en 4x4. Entonces, esas decisiones hay que empezar a balancearlas. No estoy diciendo que no comamos carne, pero tengamos la conciencia de que cuando lo hacemos en forma desmedida, eso tiene un impacto ambiental y tiene un impacto en la salud, porque 1 de cada 4 personas en Estados Unidos, por ejemplo, tienen un bypass cardíaco, en el sentido de que tiene tanta acumulación de colesterol que tienen que hacer un recableado del corazón. Entonces, imagínense cómo eso podría mejorar si es que simplemente fuéramos un poco más racional con el uso de los recursos. De eso trata. Sí, muchas gracias por esta conversación, Marcelo Mena. Un consumo consciente muy importante. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas.